Hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra que bendijo profundamente mi vida esta semana mientras la escribía. Y me encontré con un pasaje en la Biblia en particular. Hablaba de una de las cosas que a nivel personal más me atraen de la historia. Cuando yo me conocí con mi esposa, una de las cosas en las que casi no coincidíamos era en los gustos a la hora de viajar. A mi esposa le encanta el mar, la playa, las palmeras, los cocos, el ceviche, todo lo afrodisíaco, aleluya. Ella le encanta el mar, le encanta quemarse, el bronceador, la arena, todo eso. A mí no es que no me guste, sino que me encanta la historia. Me fascina ir a lugares donde hayan cosas antiguas. En especial me encanta donde hay ruinas. Hace unos años estuve en la ciudad de Lima, en Perú, y el pastor que nos estaba llevando nos pasó por un lugar que me gustó muchísimo, en donde yacen edificaciones y, entre otras cosas, ruinas de lo que pudo haber sido la historia pasada. Y es que las ruinas suelen ser edificaciones de cosas que un día fueron muy prominentes, pero hoy no lo son. Las ruinas suelen ser la evidencia o lo que queda de lo que un día llegó a existir. Debo confesarles que yo soy de esos cristianos que cuando lee la Biblia le encanta ir a buscar en Google las fotos de los lugares que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia algo como esto: y cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en cabeza de Josué, establecieron un monumento con 12 rocas al lado del río. Entonces yo rápidamente me voy a Google a buscar las imágenes, porque me encanta ver las evidencias de la historia que un día existió. Y hablando de ruinas, me topé con un versículo en Jeremías que las expone de una manera muy particular. Tan particular que luego de leer este versículo fue inevitable escribir la predicación que ustedes hoy van a escuchar. Jeremías capítulo 22, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: gente de muchas naciones pasará por las ruinas. Repitan esa palabra fuerte conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, digan: ruinas. Pasarán por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. Y hoy vamos a compartir una enseñanza la cual hemos titulado Cuando las ruinas hablan. Cuando las ruinas hablan. Y como ya se lo decía hace un instante, una ruina corresponde a un lugar, a un residuo, a una evidencia de lo que un día existió pero hoy no existe, de lo que un día fue poderoso, grande, de lo que un día funcionaba pero hoy no funciona, de lo que un día estuvo bien pero hoy está mal, de lo que un día albergaba gloria pero hoy solo alberga recuerdos. Una ruina tiene que ver, escuche bien, con aquello que en algún momento pudo haber sido grande. Fue esa la forma en la que Dios se refirió a su pueblo. Y le dice a Jeremías: oye Jeremías, cuando las personas pasen por Jerusalén, sí, mi ciudad, la misma ciudad prominente, poderosa, la ciudad de David, la ciudad donde puse mi templo, la ciudad donde me manifesté de una forma tan especial, esa ciudad quedará convertida en ruinas. Y cuando la gente pase dirá: ¿dónde quedó la gran ciudad que aquí existía? Pero esa ruina no solamente será una evidencia de lo que pasó, sino también un testimonio de por qué sucedió eso. Y entonces encontré al menos dos lecciones que una ruina nos puede dar a nosotros. Cuando hablamos de una ruina, no solamente estamos hablando de lugares, no solamente estamos hablando de ciudades, no solamente estamos hablando de templos, auditorios, coliseos, escenarios que en algún momento sirvieron para algo, casas, palacios. A veces la ruina puede ser tu propio hogar.
A veces la ruina puede ser tu propio proyecto de vida. A veces la ruina puede ser tu propia familia. A veces la ruina puede ser una relación sentimental. A veces tu ruina puede ser tu vida económica. A veces la ruina puede ser tu salud. Cosas que un día estuvieron tan bien, pero hoy están muy mal. Cosas que un día fueron tan funcionales, pero hoy simplemente no sirven. Y te quedaste con el recuerdo. Me acuerdo cuando yo servía a Dios, porque hasta tu ministerio puede ser una ruina. Yo me acuerdo cuando yo servía al Señor, cuando yo iba, cuando venía, cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando cantaba, cuando danzaba, cuando lideraba. Y hoy solo quedó una ruina, porque lo que servía sencillamente hoy no está funcionando. Y quiero enseñarle dos cosas en esta noche. Lo primero es que las ruinas, cuando hablan en primera instancia, muestran lo que se perdió. Otra vez, los que están tomando nota, escríbalo por favor. En primera instancia, la ruina muestra lo que se perdió. El versículo número 8 dice: gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Cuando hablamos de una pérdida y cuando hablamos de una ruina, naturalmente tenemos que enfocarnos en que una de las razones por las cuales algo que yo tengo hoy como un tesoro podría convertirse en una ruina es por el descuido. Cuando no cuidas lo que Dios te entregó, se puede transformar en una ruina. Cuando no cuidas las decisiones que Dios te entregó, se podrían transformar en una ruina. Déjeme darle un ejemplo. Imagínese una persona que en su vida económica acaba de arrancar. Y entonces los bancos le dan apertura a esa persona. Le dicen: señor, ¿le gustaría recibirme esta tarjeta de crédito? Usted dice: claro, recibe la tarjeta de crédito. Empieza a gastar con su tarjeta de crédito. Luego el banco ve que usted es muy juicioso pagando y ahora dice: ¿no le interesaría tener nuestro portafolio? Y usted dice: ¿eso qué significa? Ellos dicen: pues que usted va a tener todos sus productos con nosotros. Y usted dice: aleluya. Y le llegan no una, sino 3 o hasta 4 tarjetas de crédito, todas de diferentes franquicias, pero del mismo banco. Luego el banco le dice: tiene un preaprobado por, a ver, regáleme en una cifra cualquiera. Por 80 millones de pesos. Usted está pagando muy juicioso. Tiene un preaprobado por 80 millones de pesos. Y usted dice: ay, qué bendición la que Jehová me acaba de dar. Y acepta el préstamo bancario. En ese momento usted se va. Levante la mano las mujeres que están aquí, griten amén todas las mujeres, pero fuerte. Se van para Zara. No les gustó. Para Stradivarius. ¿Para dónde más? Ayúdeme. Una tienda de zapatos. No saben. Bueno, para allá. Tiene 80 millones en su cuenta de ahorro. Ese crédito que le dieron, que usted tomó, debería ser un dinero que usted invierte para que el reducto de la inversión le dé la capacidad de pagar y de ganar. Pero si usted es una persona descuidada, usted va a pensar que los 80 millones no se los prestaron, se los regalaron. Entonces usted se va no a comprar, no se va a invertir, se va a gastar. Y entra Sara y dice: me encanta esta blusa. Y como hay 80 millones respaldándola, la va a guardar. Y entonces la vendedora le dice: pero esa blusa sin el pantalón no pega. Tienes toda la razón, pásame un pantalón. Se pone el pantalón. Y la vendedora le dice: ¿y los zapatos qué? Y usted dice: claro, me faltan los zapatos. Y se pone los zapatos. Luego la vendedora le dice: te tengo un bolsito. Espérate. Y le traen el bolso y usted la tienen toda disfrazada ahí. Y dice: te tengo unas candonguitas. Y usted ya está disfrazada de Goku. Bueno, de lo que sea. Y está ahí contenta. Y como hay un respaldo
económico, usted se empieza a comprar no eso, sino todo lo que se le atraviese. Esa persona está administrando mal lo que le dieron, y entonces con el pasar del tiempo usted se va a dar cuenta de que esa persona que tuvo una oportunidad tan buena de desarrollar su vida, la administró mal. Cuando administras mal tus oportunidades, en vez de construir, empiezas a dejar ruinas. Gracias por ese amén. Entonces esa misma muchacha o ese mismo muchacho a la vuelta de 2 o 3 años va a aparecer reportado en centrales de riesgo, nadie le va a prestar, y se va a acordar de esos días en donde llegaba a Chipichape en Uber. Ay, déjeme aquí parqueado en su carro. O de repente le gastaba a todo el mundo porque tenía plata para dar, plata que no era de él, pero que naturalmente, como administró mal, hoy solo le queda la historia y los recuerdos de las grandes oportunidades que tuvo, pero no supo valorar. Israel tuvo la oportunidad de ser la gran ciudad de Dios. Israel tuvo Jerusalén, tuvo la oportunidad de ser el gran pueblo de Dios, pero no administraron bien las oportunidades que tenían. Muchacho, tú que me estás escuchando, quiero que escuches esto. Los grandes proyectos de la vida no se construyen solamente con milagros, se construyen con una buena actitud frente a las oportunidades que Dios te da. Al principio no empezarás en cosas maravillosas ni en cosas impresionantes. Tal vez al principio tendrás pequeñas oportunidades y tú dirás: pastor, esta oportunidad es algo muy sencillo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, porque si no administras bien las oportunidades, nunca podrás crecer. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Hay gente que quiere empezar en lo grande, pero Dios no funciona así. Dios primero te entregará oportunidades. ¿Quieres salir adelante? ¿Cómo estás administrando tu colegio? ¿Cómo estás administrando tu carrera? Sí, te estoy hablando de esa carrera en la universidad. También te estoy hablando de ese instituto que estás haciendo, ese técnico o ese tecnólogo. Mientras no administres bien tus oportunidades, pasará el tiempo, mirarás atrás y dirás: ¿a qué hora perdí lo que Dios me había entregado como una gran oportunidad? El pueblo no valoró lo que Dios le había entregado. El pueblo no valoró lo que Dios le había puesto en sus manos. Y es que cuando no cuidas lo que tienes, con el tiempo se transformará en una ruina, y lo único que te quedará será el recuerdo y la tristeza de decir: ¿por qué no valoré lo que Dios me había entregado? Las ruinas nos muestran lo que se perdió. Aquello que no cuides, aquello que no administres bien, aquello que no valores, aquello que no manejes de manera correcta, se podría transformar en una ruina. Cuida lo que tienes. ¿Alguien me está escuchando? Cuida lo que tienes. Hay gente que está transformando su hogar en una ruina por no cuidar a su esposa. Hay gente que está transformando su hogar en una ruina por no cuidar a su esposo. Hay padres que están transformando a sus hijos en una ruina, entiéndase la expresión analógica, por no cuidarlos. Mientras tú no cuides lo que Dios te ha entregado, tiene un altísimo riesgo de volverse una ruina. Pero Dios te trajo hoy a este culto a decirte: mi hijo, lo que te entregué, que tal vez hoy a tus ojos parece pequeñito, que tal vez hoy a tus ojos parece insignificante, va a crecer si lo cuidas y lo administras bien. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu historia no será la historia de alguien que volvió todo una ruina, sino alguien que reconstruyó y se levantó por el poder del nombre de Jesús a hacer lo correcto con aquello que Dios te entregó. Dios te entregó un noviazgo, administralo bien y haz lo correcto. Te entregó una empresa, administrala bien y haz lo correcto. Te dio hijos, administralos bien y haz lo correcto. Te dio un empleo, administralo bien y haz lo correcto. Todo lo que cuides, no lo pierdes, crecerá y será una fuente de bendición para tu vida. El que lo crea, grite amén y alabe al Señor, por favor. El primer paso para transformar un tesoro en una ruina es descuidar lo que Dios nos entregó. El pueblo descuidó la ciudad, descuidó sus principios, descuidó sus valores, descuidó la santidad, y por eso terminaron perdiendo
lo que Dios les había dado. Pero déjenme mostrarles lo segundo, y es que las ruinas en segunda instancia muestran el por qué se perdió. Lo primero que le dije es que las ruinas muestran lo que se perdió. Pero en segunda instancia, las ruinas, cuando nos hablan, nos dan evidencia de las razones por las cuales se pierden las cosas. Y el versículo 9 dice categóricamente que Dios responderá así: y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. El Señor no solamente está diciendo en esta palabra, Jeremías, el pueblo va a ver lo que quedó. También se contarán las historias y los argumentos y las razones del por qué se perdió y por qué se transformó en una ruina. ¿Sabe algo? Hay cosas que si nosotros no las cuidamos, se van a dañar. Recuerdo el triste testimonio de un amigo no, conocido, que estaba pagando su carro, duró 5 años pagando su vehículo. Compró su carrito, lo sacó nuevo de la agencia, empezó a pagarlo. Cuando tú compras un carro de agencia y lo compras a cierto tiempo, es obligatorio que el carro esté asegurado contra todo riesgo. Porque el carro, aunque es tuyo, está en tu poder, tiene una pignoración. Es como una especie de prenda que certifica que aunque es tuyo, no es tuyo. Es una vaina rara. O sea, si no pagas, te lo pueden quitar. Pero él, muy juicioso, pagó su carro. Y hágase de cuenta que como para un febrero terminaba de pagar la última cuota, luego de 5 años. En estos días a mis alumnos de Sanidad Integral les hice una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué da más alegría? ¿El desembolso de un crédito o el paz y salvo porque ya pagó? Todos respondieron que el paz y salvo. Qué curioso que luego de terminar de pagar un compromiso o una deuda hay más alegría al terminar que al empezar. Y así estaba él. Llegó a febrero, dijo: ya pagué mi carro, ya no debo nada. Los del seguro lo llamaron y le dijeron: señor, ¿va a renovar el seguro? Y la respuesta de él fue: no, porque voy a vender el carro en unos días. Y resulta que no renovó el seguro del carro, se quedó con su carro sin seguro contra todo riesgo. Y entonces se fue. Un amigo le dijo: tengo unas amigas, vámonos para la loma de San Antonio. Él dijo: hágale. Y se fueron allá a la colina de San Antonio. Estaban ellos ahí viendo a los cuenteros, gastándole mazorca a las peladas, toda esa vaina que uno hacía allá. Cuando llegó la hora de regresar, fueron donde estaba el carro y él venía conversando con las muchachas, saca el control y hace pipí, pero lo único que hace pipí es el control. El carro no hizo pipí. Entiéndase, pipí de sonido, claro está. No sonaba, y entonces empieza esa sensación de que usted se le empieza a bajar la presión, ¿verdad? Su cerebro automáticamente dice: venga, aquí estaba el carro. Él voltea y dice: ¿dónde está el carro? Y vuelve, pero el carro no aparecía. Se lo robaron. Nunca apareció. Ya que no sabe qué fue lo primero que a él le pesó: no haber pagado el seguro. Porque si el seguro estuviera pago, él simplemente tenía que llamar y decir: hey, robaron mi carro. ¿Y sabe qué hacía la aseguradora? No te preocupes, tu carro en este momento vale tanto, toma el dinero y ya, o te damos otro carro. Pero hay momentos donde nosotros, escuche bien, nos olvidamos que lo que tenemos se puede perder. Alguien dígame amén, por favor. Y tengo muchas historias trágicas. También tengo una de un amigo que le quitó el protector al celular y al siguiente día se le cayó y se le quebró el display. Son cosas trágicas. Son cosas bien difíciles, porque a veces nosotros, escuche bien, creemos que lo que tenemos está completamente seguro y nada ni nadie nos lo puede quitar. Quiero que escuches bien: hay un seguro que puede proteger tu vida, tu salud, tus relaciones, tu ministerio, tu vida financiera, todo lo que tú eres, y ese seguro se llama Dios. Cuando sacas a Dios de tu vida, estás expuesto a convertirte en una ruina. Alguien no me dijo nada, pero ahí hay que gritar amén.
Cuando sacas a Dios de tu noviazgo, estás con un altísimo riesgo de que tu noviazgo se transforme en una ruina. Cuando sacas a Dios de tu familia, estás corriendo un altísimo riesgo de que tu familia se transforme en una ruina. De eso fue de lo que Dios les estaba hablando. Cuando pregunten, les dirás: ellos se olvidaron de mi pacto, ellos me dieron la espalda a mí. La peor decisión que puedes tomar en tu vida, mi hijo, es alejarte del Señor. Al lado de Dios puedes construir cosas maravillosas, pero cuando empieces a sentir que ya no lo necesitas, que ya hay cosas mejores, que el pecado es mejor, la Biblia dice que el mundo y sus placeres pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda decirle: Señor, yo te necesito otra vez en mi vida. Yo quiero que vuelvas a ser el centro, que vuelvas a ser lo primero en mi vida. ¿Cuántas cosas has perdido por alejarte del Señor? Pero Dios es tan maravilloso que, al igual que Pedro, te va a encontrar, te va a buscar, te va a poner frente a frente a decirte: sigo creyendo en ti, sigo amándote a pesar de tus errores, pero vuelve a seguirme otra vez. Si hay alguien así hoy en esta noche, levante la manito y dígale: Señor, perdóname por sacarte del primer lugar, perdóname por ponerte en otro sitio. Hoy vuelvo a darte el primer lugar a ti. No permitas que tus sueños se transformen en una ruina. No permitas que tu noviazgo se transforme en una ruina. No permitas que tu matrimonio se transforme en una ruina. No permitas que tu ministerio se transforme en una ruina. Dile: Señor, no, voy a ponerte de primero, serás el centro de mi vida, porque todo ataque que el enemigo lance contra un hijo de Dios caerá derrotado cuando tú aprendes a honrar y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien alabe su nombre y dígame amén, por favor. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito es darles una vida abundante. Jesús les dijo: ustedes tienen dos opciones en su vida. O le creen las mentiras al diablo de que ese pecadito no le va a hacer nada, siga ahí tranquilo, manéjelo, escóndalo, gestiónelo. No lo han pillado, ¿qué lo van a pillar ya? No, Dios está buscando una generación que se sacuda hoy y diga: no, ¿a qué horas? ¿A qué horas me empecé a alejar del Señor? ¿A qué horas empecé a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno? No, yo necesito volver al Señor. ¿Sabes por qué empecé hoy hablándote de esa culpabilidad y de ese peso que a veces sentimos? Porque muchos muchachos no han podido restaurar su relación con Dios, no por Dios, por ellos mismos, porque no se sienten aptos, porque se sienten muy pecadores, porque no se sienten lo suficientemente capacitados para regresar a Dios. Porque dicen: pastores, que he metido tanto las patas, estoy tan sucio que me da vergüenza presentarme ante Dios para que vuelva y me limpie de lo mismo que siempre le pido que me limpie. Pero es que Dios no se cansa de amarnos. Y la razón por la cual tú estás aquí no es solamente porque te invitaron, te obligaron, te dijeron no quisiste venir. Tú en tu corazón sabes que amas a Dios. Tú en tu corazón sabes que lo necesitas. Tú en tu corazón sabes que no hay otro lugar al que puedas acudir que pueda darte la vida que Cristo te puede dar. Tú lo has probado. Hay gente aquí que ha probado todo y nada lo ha llenado. Es que Cristo es el único que lo llena todo. Cristo es el único que lo sacia todo. Cristo es el único que puede darnos vida. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Sin Él la vida no tiene sentido. Por eso, derrotado, en ruinas como estés, siempre podrás acudir a Él y Él te levantará con su amor inagotable. Israel necesitó ver la ciudad vuelta a ruinas para valorar lo que Dios les había dado, para decir qué lindo era nuestro templo. Israel necesitó ver la gloria de la ciudad transformada en ruinas para valorar. Mi pregunta es:
¿esperarás tú a que tus tesoros sean ruinas para cambiar? Porque tristemente hay personas que necesitan perder todo para volver a empezar y volver a valorar lo que perdieron. Tristemente hay personas que solo un hogar hecho ruinas los hace despertar y decir: ¿yo qué estoy haciendo con mi familia? Cuando te das cuenta que pasas tanto tiempo metido en tu trabajo, en tus quehaceres, en tus viajes, que tienes descuidada a tu esposa, que tienes descuidado a tu esposo, que tienes descuidados a tus hijos, porque te olvidaste de que quien está cerca de Dios vive una vida conforme a lo que Dios manda. Te olvidaste. Es más, extrañamente hoy estás viendo esta predicación, porque hace tiempos ni veías predicación. Pero no es casualidad. Es Dios diciéndote justo y precisamente en esta noche: es que eso que tú ves hoy hecho ruinas, yo lo puedo transformar. Y quiero que escuche lo que dice Jeremías en el capítulo 30, versículo 18 al 20. Pastor, ok, voy a cuidar lo que Dios me dio. No voy a dejar que se transforme en una ruina, lo voy a cuidar. Alguien puede decirme amén. Alguien puede levantar su mano derecha y decirme amén hoy. Alguien puede escribir amén. Vamos a cuidar lo que Dios nos dio. Pero la segunda pregunta que valdría la pena traer justo en este instante es: pastor, ¿y si ya, justo ahora, hay cosas en mi vida hoy ya que son ruinas? Cuando volteo a mirar mi relación sentimental hoy, es una ruina. Mi vida emocional es una ruina, pastor. Por donde me meto me va mal. Le he abierto mi corazón a 3 pelagatos y los 3 me han hecho mal. Mi matrimonio está hecho una ruina, pastor. Es más, he llegado a creer que la solución es irme ya y no seguir más. Mi ministerio, solo quedan unas cuantas fotos de cuando yo estaba en un altar con una guitarra o con un micrófono o con un instrumento adorando, porque ya es una ruina. Pues querido, este versículo es para usted. Jeremías 30, 18 al 20 dice: esto dice el Señor: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa, y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén, voy a pedirle un grande favor. ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Ahí donde dice Jerusalén, en la tercera línea, por favor borre esa palabra y coloque su nombre. Estoy hablando con aquellos que hoy tienen ruinas en su vida. Por favor, coloque su nombre ahí. Dice: será reedificada sobre sus ruinas, y el palacio será reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo y no lo reduciré, lo honraré y no lo despreciaré. Sigamos, dice: sus hijos prosperarán como en el pasado, los estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño. Levante sus manos, por favor, las dos bien arriba.
Y lea esto: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es poderoso. El único que cuando vio una ruina dice: yo puedo reconstruirla, yo puedo devolverle la gloria a esa ruina, yo puedo levantarla otra vez. Tú estás viendo ese trabajo perdido, yo lo puedo levantar otra vez. Tú estás viendo ese ministerio perdido, yo lo puedo llenar de gloria otra vez. Tú crees que ese predicador está muerto, yo lo resucito para que vuelva a predicar mi palabra. Tú crees que ese adorador ya no funciona, lo voy a limpiar, lo voy a restaurar y lo voy a hacer que su voz se escuche en muchos lugares, porque mi Cristo no desprecia las ruinas. Mi Cristo las reconstruye, las levanta y les devuelve la gloria. Dios es un Dios de oportunidades y está aquí para perdonarte y decirte: tus ruinas dicen algo, pero yo digo otra cosa de ti. Todos aquellos que en esta noche podemos decirle: Señor, ayúdanos, porque hemos descuidado lo importante, porque no hemos administrado bien lo que nos has dado, y no queremos que lo que hoy está funcionando, que lo que hoy es un tesoro, que lo que hoy es una bendición, se convierta en una ruina. Y aquellos que tal vez dicen: pastor, esta prédica me llegó tardecito, ya estoy viviendo en unas ruinas, quiero que te apropies de esta palabra y dejes que el arquitecto por excelencia llegue a la obra, descargue los materiales y empiece a trabajar con su propia mano en tu vida. Porque Cristo no te ve como una ruina, Él te ve como su Hijo amado y te va a reconstruir. Ponte sobre tus pies, por favor. En la vida muchas veces nos conformamos, nos acomodamos y nos instalamos en ciertos lugares, en ciertas formas de vida o en ciertas instancias. Llegamos a ese lugar y sentimos que estamos bien, sentimos que estamos cómodos, sentimos que llegamos a un punto de equilibrio, a un punto de calma, a un punto de tranquilidad, pero no necesariamente la comodidad está asociada con la bendición de Dios. Muchos de nosotros creemos que estar en una vida de plenitud, en una vida donde no hay problemas, donde no hay pruebas, donde no hay incomodidades, es realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y por esa falsa expectativa, mucha gente tiene una fe débil, porque creen que el bienestar significa que todo esté bien. Y no, bienestar no es que las circunstancias estén bien. El bienestar espiritual es que aunque todo no esté bien, con Cristo me es más que suficiente para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Lo que te quiero decir es esto: no podemos cambiar lo que está delante de nosotros, pero sí podemos escoger estar con el Espíritu Santo en medio de las victorias y en medio de las derrotas, en medio de las puertas abiertas y en medio de las puertas cerradas. La verdadera bendición no es que la vida funcione a nuestro alrededor. La verdadera bendición es que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y quiero llevarte a la palabra para demostrarte lo que te estoy diciendo. Deuteronomio, capítulo número 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Quiero que por favor recuerde esto. La Biblia, en el libro de Deuteronomio, aunque nosotros lo leemos, sí es un texto escrito, en realidad Deuteronomio fue una narrativa de Moisés. Él se para a darle un discurso a la nueva generación que ha nacido en el desierto y es conocida como la segunda ley. Moisés repite muchas cosas, por eso usted en Deuteronomio se va a encontrar con muchos contenidos que ya están en los otros libros del Pentateuco.
Porque Él ahora está hablando, está repitiendo, está dando información muy importante. Pero en medio de este discurso que Moisés le está dando al pueblo, hay una palabra que a mí me cautivó y es la inspiración para el mensaje que hoy le quiero dar. Porque Moisés empieza su relato contándoles lo siguiente, versículos 6 al 8. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Diga conmigo: seguir adelante. Mano derecha bien arriba y grítelo fuerte, por favor. Diga: seguir adelante. Eso es clave en lo que hoy le voy a enseñar. Sigamos con la palabra, versículo número 7. Es hora de seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas del valle del Jordán, la zona Nura costeña. Vayan a la tierra de los cananeos, al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a todos sus descendientes. Le pedí a los muchachos que me ayudaran colocando una imagen de este lugar, del monte Sinaí. Ahí va a aparecer en la pantalla. El monte Sinaí es un sitio emblemático en la historia del Éxodo. ¿Por qué es un sitio tan importante? Porque en el monte Sinaí pasaron muchas cosas para con el pueblo. Lo primero que sucede en el monte Sinaí es que cuando Moisés había perdido todo, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y dice la palabra que en medio del monte él ve una zarza ardiendo y Dios le habla en este lugar y le dice que él va a ser escogido como el nuevo caudillo de Israel para libertar al pueblo. Ahora, lo interesante del monte es que Dios le pone una señal y le dice: te pongo esta señal, y es que volverás con todo el pueblo a adorar en este mismo monte. Era una señal y Dios lo cumple. En medio del camino de peregrinación del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, perdón, desde Egipto hasta la tierra prometida, efectivamente regresan al monte Sinaí. Ahora, lo interesante de esto es que una vez llegan al monte Sinaí, ahí pasaron muchísimas cosas. Permítanme contarles una de ellas. En el monte Sinaí fue donde Moisés vuelve a subir. Se queda por bastante tiempo, muchos días, y ahí la nube de Dios cubre completamente el monte. Relámpagos empiezan a sonar y el pueblo establece un campamento a las afueras del monte. Es más, pensaron que Moisés había muerto y empiezan a inducir a Aarón, que era el hermano de Moisés, para que construyan un becerro de oro y lo empiecen a adorar, porque pensaron que Moisés había muerto, no tenían noticias de él. De repente Moisés baja del monte Sinaí. Cuando los encuentra en todo ese desorden, quiebra las tablas de la ley que Dios le entregó en el monte Sinaí. En el mismo monte Sinaí, a las orillas, es donde Dios les da por primera vez el maná y también les envía las codornices del cielo. Pastor, todo eso pasó en el monte Sinaí. Es más, duraron casi un año en este lugar. Se establecieron, vieron la gloria de Dios, Dios les habló, Dios les envió respuesta, vieron la presencia del Señor, se equivocaron, algunos fueron corregidos, otros fueron perdonados. Dios se manifestó en este lugar, pero quiero que me mire a los ojos, por favor. Dios les habló y les dijo: bueno, muchachos, llegó la hora de que se levanten de este lugar donde están bien instalados y sigan adelante. Y así es como he titulado la reflexión de esta noche: sigue adelante. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Toque al que tiene a su lado, por favor, mírelo si puede a los ojos y dígale: sigue adelante. A veces nosotros actuamos exactamente igual al pueblo de Dios. En medio de la vida nos establecemos en momentos, lugares, sitios o circunstancias donde nos acomodamos, donde nos empezamos a sentir cómodos. Es más, donde vemos la mano de Dios. Es que Sinaí no fue un lugar de tormento, Sinaí fue un lugar de respuesta. Sinaí fue un lugar para ver la manifestación de Dios. Sinaí fue un lugar de educación para ellos. Ellos crecieron en Sinaí, aprendieron en Sinaí.
fueron formados en Sinaí. Dios les entrega a Moisés, le entrega todos los planos para que él diseñe el tabernáculo, que era la tienda móvil en la cual iban a adorar a Dios durante todo el desierto, incluso muchos años después, hasta que Salomón transformara el tabernáculo en un templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Todo pasó ahí. Pero que pasen cosas buenas en un lugar no significa que Dios te tenga para siempre en ese lugar. Yo no sé a quién Dios le está respondiendo hoy, pero yo voy a seguir hablando. Dios le dice a Moisés: todo esto que estás viendo está bonito. Todo esto que estás viendo es parte del plan. Todo esto que estás viendo es parte de la respuesta. Pero quiero que por favor te levantes y te muevas, porque tienes que ir detrás de algo más grande que Sinaí. Sinaí estuvo bueno, Sinaí está bien, Sinaí te ha ayudado, pero no te olvides que yo no te saqué de Egipto para llevarte a Sinaí. Yo te saqué de Egipto para llevarte a algo llamado tu tierra prometida. Y de eso vine a hablarte en esta noche, querida iglesia. Hay gente que está conforme, hay gente que está instalada en ciertas cosas, pero hoy el Espíritu Santo en esta noche te trajo a la iglesia, te conectó con esta palabra para decirte: tengo algo más grande para ti, tengo algo mejor para ti. Muévete de ese lugar, suelta esa comodidad en la que entraste, suelta esa pasividad en la que te quedaste, porque tú que estás creyendo que esa es tu tierra prometida, hoy te digo: no, hay algo más grande para ti. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén, por favor. Hay algo más. Pero ¿qué hay que hacer? Déjeme mostrarle rápidamente estos dos puntos. Que el primero es: debes ir en pos de tu promesa. Escriba, por favor. Sigue adelante. ¿Por qué, pastor? Porque debes ir en pos de tu promesa. Esta palabra implica proceso, y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. La promesa de Dios se escribe con P de proceso. Hay gente que cree que porque Dios prometió algo va a llegar. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito, peludo, sin barba y gordito, todo era diferente. Y recuerdo cada una de las promesas que Jehová de los ejércitos me hizo. Yo escuchaba a Dios hablarme diciéndome: te voy a dar un ministerio que bendiga. Yo escuchaba a Dios así. Yo era un baterista. Todo lo que Dios me decía yo no lo entendía. Es más, yo había hecho un acuerdo conmigo mismo y dije: toda la vida seré un baterista. Mi papá, recuerdo que un día me dijo: mi hijo, aprenda a tocar otros instrumentos, vea para que sirva al Señor. Yo: no, Señor, Dios bendice a la gente enfocada. Y Dios, yo voy a morir en una batería. Ahí yo quiero que me entierren, que saquen el bombo, que es ese tarro grandote, a ver si la cámara nos persigue. Ahí, y en un bombo me entierren. Porque me apasionaba eso. Porque ese era mi Sinaí. Porque cuando me insinuaban predicar o hablar aquí, yo decía: jamás. No. Y algún día vas a predicar. Dije: nunca. Eso no es para mí. Este es mi Sinaí. Porque muchas personas, por miedo, por temor a lo grande de Dios, se instalaron en Sinaí, cuando Dios tiene una tierra más grande prometida para ellos. Yo no sé cómo se llama tu comodidad, pero Dios me mandó en esta noche a sacarte de esa comodidad y a decirte: o te levantas y te mueves, o no vas a ver la promesa de Dios en tu vida. O te levantas y te mueves, o no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. El problema es que el proceso no es fácil. Pégale un codazo al que tiene a su lado, escríbalo ahí en el chat, diga: el proceso no es fácil. Ven, déjeme mostrárselo con la palabra, por favor. Versículo número 19 y 20 del capítulo número 1. Lea pues conmigo. Entonces, versículo 19 y 20. Tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos al inmenso y terrible desierto. Como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Pero quiero que por favor me vuelva a mirar aquí a la pantalla, aquí, y piense en esto. Mire la descripción de Moisés. Se la voy a volver a leer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. ¿Se acuerda de la palabra proceso? El proceso no es fácil.
El proceso a veces es inmenso y terrible. Se lo voy a volver a repetir. El proceso a veces es inmenso y terrible. Sientes que tuvo final, pero no sientes que no va a tener. Sientes que tuvo un inicio, pero no sientes que va a tener un final. Sientes que es más difícil de lo que tú puedes resistir. Es más, sientes que ahí te vas a morir. Sientes que ahí te vas a quedar. Y los procesos son instalados en nuestra vida por dos razones. Primero, porque Dios nos ama. Y segundo, porque Él nos corrige. ¿Por qué Dios nos ama? Porque el amor de Dios incluye formación. Por eso, aunque usted se porte bien y haga las cosas bien y se esmere por vivir una vida correcta, de todas maneras el amor de Dios no te va a evitar la formación. Y la formación aparece en medio de los momentos de dificultad. Imagínese usted entrar a un gimnasio a hacer ejercicio donde las pesas no pesen. ¿Qué lograría usted? Nada. No le vaya a pasar como me pasó a mí. Hace varios años me mudé a un apartamento con mi esposa. En ese tiempo teníamos a mi hijo pequeñito y vivíamos en una zona alejada de la ciudad. Era cerca, pero era un sitio que estaba poblándose. Entonces casi no había nada por allá. No había cerca cosas, todo estaba lejos. Y de repente yo vi que estaban construyendo como un gimnasio. Y dije, me voy a inscribir. Tengo bastante peso de más, voy a ir. Y me inscribí, pagué. Pero pagué por la publicidad. Y cuando fui a conocer el gimnasio, era una cosa chiquitica, pero pequeñita. Yo sentí que me habían tumbado. Menos mal era económico porque era el lanzamiento. Cuando yo llegué a esa cosa chiquitica, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo llegué con mi termo, con mi toalla, con la pinta, con todo listo. Pero no habían pesas. De repente el entrenador me dice, bueno, esto se llama entrenamiento funcional. Yo dije, ¿qué? Funcional. Aquí se entrena con el propio cuerpo. Mire, yo no le recomiendo eso a nadie. Fue lo más cerca que yo estuve del reino de las tinieblas. Terrible. Que hágale, que aquí, que coja esto, que agache. Mire, yo terminé, al siguiente día yo no me podía ni levantar. Yo estaba así casi muerto. Mi esposa me decía, mi amor, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, nada, yo me quiero morir, estoy incapacitado. Llame a la EPS. Nada. Porque en realidad esa vaina es dura. Yo nunca volví a nada de eso. Mi esposa, es que hay una clase en la que le dije, váyase usted, mija. Yo hago mi cosita aparte, mis máquinas. A mí no me gusta eso. Ese entrenamiento es muy duro. Ahora, si a usted le gusta, pues bendito sea el Señor, dése mala vida. Pero lo que le quiero decir es que en medio de los procesos es la dificultad la que nos genera resultados. Alguien tiene que gritarme. Es la dificultad la que nos da resultados en la vida. Cuando todo es fácil, no genera fruto en nosotros. Cuando todo es sencillo, no genera cambio en nosotros. No hay motivación, no hay incomodidad. Pero también entramos a las pruebas por corrección. Y yo debo abrirle mi corazón como siempre lo hago cuando predico. Recién casado, cometí muchos errores en mi vida administrativa. Fuimos malos mayordomos de lo que Dios nos dio. Se nos empezaron a abrir puertas con los bancos, préstamos, créditos, tarjetas de crédito, todo me lo ofrecían y para mí eran bendiciones. El banco me llamaba y me decía, señor Juan Pablo, tiene preaprobado un crédito por tantos millones. Y yo decía, gloria al Señor. Gracias, papito Dios, como si tan puntual. Esa es tu bendición. Y empecé a echarle mano a todo ese tipo de cosas. Y todo lo pagaba con tarjetas de crédito. Y va y viene. Y empecé a vivir una vida que yo no podía vivir en ese momento. Pero es que un mal administrador, cuando está administrando mal, siente que está administrando bien. Y llegó un punto, yo empecé a vivir como no podía vivir. Me compré un carro que no podía tener. Compraba ropa cada 8 días. Estaba en la fiebre del ministerio. No es que había acabado de lanzar un disco musical. Yo no creía en nadie. No era el pastor Juanpa, era el cantante Juan Pablo Lerman. Pero ¿sabe qué hace Dios
para llevarlo a la promesa, lo mete en el proceso. ¿Aló? Y el proceso fue bien doloroso, ¿sabe? Empezamos a pasar por muchas dificultades. Ahora yo no tenía cómo pagar. Ahora me tocó empezar a vender todo. Ahora me empecé a colgar financieramente. Y en ese desierto aprendí que la bendición más grande en la vida no es tener, sino administrar. Porque cualquiera tiene, pero el que administra, mantiene. Otra vez, cualquiera puede tener, pero cuando usted sabe administrar, usted mantiene lo que llega a sus manos. Hay gente que tiene, pero como tiene, se le va y lo pierde todo. Y me gané esto, y a los 2 días ya no tiene nada. Usted es un mal administrador. Y le quiero dar una mala noticia: a menos de que usted cambie eso, nunca va a crecer. Por eso los procesos de incomodidad sí que nos ayudan. A mí Dios me sacó de ese Sinaí en donde yo estaba feliz administrando mal mis recursos. Y cuando Dios me dijo, te mueves, me mandó un terrible desierto. Y en ese terrible desierto tuve que aprender que lo más importante no era tener, era administrar. ¿Y cómo se aprende? En medio de las dificultades. Cuando quieres gastar y no tienes cómo. Cuando quieres hacer y no puedes hacerlo. Y tienes que hacer maromas con lo poquito que te queda. Pero yo te tengo buenas noticias. Ese proceso que te está incomodando, que tú dices, pastor, yo siento que aquí me voy a quedar para siempre. Una vez aprendas la lección, una vez entiendas lo que Dios te quería aprender, vas a estar listo para llegar a lo nuevo que Dios reservó para ti. Se lo hablo por experiencia. Ese desierto se acabó en mi vida para la gloria del Señor. Ahora miro hacia atrás y me acuerdo de todo lo que perdí, y me acuerdo de todo lo que se quedó, y le digo, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado eso, no hubiera aprendido lo que tú tienes hoy para mi vida. Una vez Dios te procesa, Él te va a llevar en pos de tu promesa. Diga conmigo, el proceso. Repita, diga, el proceso me conecta con la promesa. Si alguien me está entendiendo, por favor, alabe a Cristo y gríteme un fuerte amén. Y lo segundo y último con lo que quiero cerrar esta palabra es esto: no solamente debes ir en pos de tu promesa, sigue adelante, porque en segunda instancia Dios estará contigo. Lo voy a volver a repetir: Dios estará contigo. El gran problema de muchos de nosotros en la comodidad que hemos entrado es que sentimos que si nos movemos de esa comodidad vamos a perder la estabilidad que Sinaí nos está dando. En Sinaí estaban bien. En Sinaí tenían comida, tenían sustento. En Sinaí veían la nube y la columna de fuego. En Sinaí estaban cómodos. Pero es que la bendición no era Sinaí. La bendición era más grande que Sinaí. Sinaí era un pequeño monte en medio del camino, en medio de una península. La tierra prometida era mucho más grande. En la tierra prometida habían ríos, fluía leche, fluía miel. Era un lugar de gloria, era un lugar maravilloso, era un lugar más grande. Pero muchos de nosotros a veces tenemos temor de soltar ciertas cosas porque sentimos que nuestra bendición está en esas cosas que estamos aferrándonos. No, tu bendición no es eso. ¿Y sabes por qué Moisés vio la gloria del Señor? Porque Moisés entendió que la verdadera bendición no era lo material. La verdadera bendición era tener a Dios. Cuando tú entiendes eso, te lanzas, te mueves, confías y dices, a la larga, ¿qué es lo que yo quiero? Una palanca, un contacto, un préstamo, un capital. No, mi hermano, Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con la fe de aquellos que en Él confían. Y aunque de repente no tengas nada, y aunque de repente no veas nada, si tienes a Dios, lo tendrás todo, papá, porque Él hace milagros, caminos donde no lo hay. Yo sé que hay corazones a los que esta palabra les está hablando. Yo sé que hay gente a la que Dios le está contestando en esta noche. Mírame y escúchame, levántate y muévete, porque Dios va a estar contigo. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. Pastor, es que si no es eso, yo pierdo todo. No, es que tu bendición no es eso. Tu bendición no es una ciudad, tu bendición no es un país, tu bendición no es un negocio.
Tu bendición se llama tener la presencia del Espíritu Santo contigo. Por eso vayas donde vayas, vas a gozar de su favor, si entiendes lo que Moisés entendió. Un día Dios, enojado con el pecado del pueblo, le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabarlos a todos y voy a hacer una nueva nación contigo, con tu familia. Y Moisés le dijo: no, Señor, a mí me parece que no debes hacerlo. Moisés tenía una relación con Dios impresionante. Lo convencía de cosas. ¿Sabe dónde aprendió Moisés eso? Sinaí. Y lo logró convencer de que perdonara al pueblo. Pero pasó algo interesante. Porque Moisés le dice, Dios le dice: listo, los perdono, pero yo ya no voy a ir más con ustedes. Les voy a mandar un ángel y el ángel los va a guiar hasta la tierra prometida. Y Moisés le dijo: no, venga que me falta pedirle otra cosa. Gracias por perdonarme al pueblo y perdonarnos a todos, pero yo le digo algo: si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Aquí me quedo en Sinaí. Y como Dios sabía que Moisés estaba hablando en serio, es que Moisés entendió que la bendición no estaba en la tierra. Tú puedes estar en una tierra desértica, pero si tienes la bendición de Dios, en ese desierto vas a florecer en el nombre de Jesús. Tú puedes estar en algo que parece muerto, pero si tienes la bendición de Dios, eso muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Dios va a estar contigo, confía en Él. Y quiero terminar con esto para que adoremos al Señor. Una de las historias que a mí más me impactan como papá, como hombre, como esposo, es la historia de José. José fue convencido por el ángel de Dios en hacerse responsable del proceso del nacimiento y del proceso de crianza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 nos cuenta la historia, y el capítulo 2. Y en esta historia vemos cómo José, obedeciendo la voz de Dios, porque hay gente que cree que levantarse y obedecer implica que todo va a estar bien. No. ¿Se acuerda lo que le dije hace un momento? Moisés describe el desierto como algo inmenso y terrible. Pero quiero que escuche esto, porque José obedece. El niño nace. Y dice la palabra que en medio de las circunstancias, José empieza a leer lo que está sucediendo alrededor. Van a matar a los niños. José dice: no puedo dejar que se muera el niño. Y escapa a otro lugar. De repente viene un proceso de crisis, de hambre, y José se mueve a otro lugar. Y cada vez que José se movía ante las circunstancias, dice la Biblia en Mateo que cada vez que José daba un paso, cada vez que José se movía, se cumplía la profecía. Ahora quiero que me escuche, que no he terminado. José no decía: a ver, ¿qué es lo que dicen los rollos? ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Para dónde tengo que pegar? José estaba respondiendo a las circunstancias. Estaba dejándose guiar en medio de las circunstancias. Pero cada paso de obediencia de José era un cumplimiento profético de algo que Dios había establecido para él. O sea, la obediencia en medio de las dificultades te conecta con un propósito más grande que esa misma dificultad. Hay gente que no entiende lo que está pasando y dice: pastor, esta dificultad me está haciendo vender este negocio, esta dificultad me está haciendo entregar esto, esta dificultad me está haciendo moverme para acá, pero yo siento que voy a perder todo, siento que ahí me voy a estancar, siento que me voy a morir, siento que no hay esperanza. Hoy te digo de parte de Dios: Dios va a estar contigo. No importa que tengas que entregar ciertas cosas, no importa que tengas que renunciar a ciertas cosas, asegúrate de estar obedeciendo
obedeciendo a Dios, porque si Dios está contigo, ese proceso te va a conectar con el lugar de bendición. Por eso hoy vine a decirte de parte del Señor: confía, obedece, ve en pos de tu promesa, sigue adelante, porque lo que Dios dijo para ti es más grande y más poderoso que lo que hoy tus ojos están viendo. Alguien me está creyendo, alguien está entendiendo, alguien está vivo aquí. Recibe la palabra del Señor en tu corazón. Él ha reservado algo maravilloso para ti. Quiero terminar haciendo una pregunta, y es esta: ¿cómo se llama tu Sinaí? ¿Cómo se llama ese lugar del que no quieres salir, del que no te quieres mover, del que te estás aferrando por miedo a que Dios no te cumpla lo más grande que Él te prometió? Si yo no hubiera soltado ese Sinaí, nunca te habría predicado en la vida. Pero hoy quiero que escuches la voz de Dios en el alma, porque yo sé que esta palabra no es para todos. Esto es para algunos corazones en específico. Esto es para el que lo cree y lo entiende. Yo lo sé. Yo sé que hay cultos donde algunas personas se sientan y dicen: qué bonito, gloria al Señor. Pero yo sé que hay cultos en donde la gente sale con el alma traspasada, porque dicen: eso era lo que yo estaba buscando, Señor. Parece que alguien le fue a contar a ese pastor lo que yo necesitaba. Parece que alguien le fue a decir: mira, por favor, predica de esto, porque estoy confundido y no sé qué hacer. ¿Recuerda cómo se llama esta noche? La noche con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros. Y esa es la sobrenatural razón por la cual llegaste hasta la iglesia, te conectaste con esta palabra, y es justo lo que tu alma necesitaba escuchar. Sinaí está bueno, pero la tierra prometida es mejor. Sinaí fue muy lindo, pero la tierra prometida es mucho mejor. Esos corazones que sienten que ese proceso los va a destruir, que se sienten como yo cuando pasé por tantas dificultades y dije: Señor, ¿esto es lo que tú tenías para mí? Yo me imagino la sonrisa de Dios diciendo: ay, mi hijo, si supieras lo que va a pasar en unos añitos, si supieras que mi misericordia y mis planes son más grandes que los tuyos, no te estarías quejando tanto. Pero el dolor es un buen maestro en la vida. ¿Alguien necesita una oración hoy aquí? ¿Alguien necesita una oración? Venga al altar. Todo el que necesite una oración, venga al altar. Acérquese. Todo el que diga: pastor, yo necesito moverme de este Sinaí. Que hoy el Espíritu Santo te fortalezca. Que hoy el Espíritu Santo te ayude. Adoramos al Señor. Levante sus manitos, por favor. Usted que está en casa también. Y quiero que escuche esto. Usted podría haber orado desde su silla, perfectamente. Pero le pedí que viniera hasta el altar, porque esos pasos, ese levantarse de su lugar y llegar hasta aquí, es decirle a su cuerpo: nos vamos a mover. Nos vamos a mover. Tenemos que levantarnos y avanzar. Y yo hubiese querido que me dijeran algo como: todo va a ser fácil, Dios va a estar contigo, Él te va a prosperar, Pero usted no está en el altar por una falsa expectativa. Es más, usted llegó al altar siendo consciente de que ese proceso iba a ser inmenso y terrible. Pero usted no va a morir ahí. ¿Alguien me está escuchando? Usted no va a morir ahí. Si usted se asegura de obedecer a Dios, yo estoy seguro que así como Dios me sacó de esa terrible crisis en la que yo mismo entré por mis malas decisiones, también lo va a hacer con usted. Si lo hizo conmigo, que me equivoqué, ¿qué no hará con usted? Sobre todo con esos que dicen: pastor, he aguardado la promesa con paciencia, me le he portado bien a Dios, he sido fiel, pero no veo todavía la respuesta. Ese proceso
te va a llevar a la tierra prometida. Levanta tus manitos, por favor. Señor, hoy oro por la iglesia que llegó hasta este altar. Lo importante no es que yo coloque mis manos sobre ellos. Lo importante es que tú los abraces, Espíritu Santo. Eso es lo importante. Lo importante es que tú les des consuelo en esta preciosa noche. Lo importante es que tú les recuerdes al alma con tu abrazo y les digas: yo estaré contigo en medio de ese desierto. Yo estaré contigo en medio de esa prueba. Esa prueba te va a dar cosas y también te va a quitar otras. Pero quiero que escuches esto: si vas conmigo, vas a llegar a algo más grande y más hermoso de lo que hoy estás viendo. Espíritu Santo, por favor, llénales el alma. Espíritu Santo, llénales la vida, por favor. Espíritu Santo, esas personas que desde su casa están orando, algunos tal vez ahí con sus manitos levantadas, algunos con sus ojitos llenos de lágrimas, diciendo: gracias, porque esta palabra yo la necesitaba. Pero yo te ruego y te suplico, Espíritu Santo, que hoy esto que nos dijiste, donde nos hablaste, levántate y sigue adelante. Que esa palabra hoy nos reconforte, que esa palabra hoy nos fortalezca, que esa palabra hoy nos diga: Sinaí es bonito, Sinaí estuvo bien, Sinaí será inolvidable, pero lo que tengo para ti es más grande. Alguien que levante sus manos y lo crea y diga conmigo, empieza a declararlo, diga: Señor, tu promesa es más grande. Abre tu boca y decláralo. Vamos, iglesia, en el altar, di conmigo: tu promesa es más grande, tu promesa es más grande que esto, tu promesa es más grande que lo que estoy viendo, tu promesa es más grande que lo que está pasando. Por eso, Señor, hoy te adoro, hoy me rindo ante tu presencia y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir un fuerte amén, 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 amén. Alaba al Señor.